Bien, pues estamos un día más con Juan Carlos Cristelli, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo Militar, Histórico Militar de Almeida, de Canarias, pero bueno, más conocido por Almeida. Y realmente seguimos a lo largo de todos estos tiempos que llevamos hablando con él, hablando de la historia de Santa Cruz, una historia que para muchos, y se los digo porque nos llegan los mensajes, los correos electrónicos, los WhatsApp, una situación que es incluso hasta idílica, vamos a decir así, porque la gran desconocida, muchas de las grandes desconocidas de nuestra historia es precisamente cómo se creó Santa Cruz. Con Cristelli hemos estado a lo largo de las últimas semanas hablando precisamente de todo esto, de cómo se formó la ciudad, de cómo se hicieron los puentes, de cómo se taparon los barrancos, de cómo se configuró la propia ciudad. Y hoy precisamente, bueno, salvo la semana pasada que hablamos de cómo se formó dentro de lo que es la ciudad, de la historia de la ciudad, de cómo se configuró y se hizo el escudo de esta gran ciudad de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, y de cómo no se está usando como debiera o debiese. Bueno, pues toda esa gente que nos escribe, pues muchísimas gracias, porque realmente lo que nos dicen y nos dan ánimo es para seguir así, porque Santa Cruz, pese a todo, sigue siendo una gran desconocida. Hay historiadores y no historiadores, pero evidentemente no todo el mundo lee libros ni compra historias de la propia ciudad, y para eso está Cristelli y nos lo habla prácticamente cada vez que hacemos un programa. Y hoy vamos a hablar precisamente de otras muchas cosas, como son las defensas de Santa Cruz, una cosa que hemos hablado de la gesta, tenemos una famosa gesta, tenemos una recreación de la gesta, tenemos un montón de cosas, pero la verdad, hablando el otro día con alguien, no recuerdo con quién, estamos hablando de lo poco cuidado que tenemos precisamente en nuestras defensas, nuestra historia, porque si hay una cosa que tenía Santa Cruz también eran torres, almenas, torreones, castillos, y de eso pues, oiga, ya saben cómo están la mitad de ellos, quedan 2 o 3 que se pueden ver, lo demás está destruido. Buenos días, don Juan Carlos. Buenos días, Ezequiel. Lo primero de todo es preguntarle precisamente por eso, ¿por qué no cuidamos lo que tenemos? Hombre, como siempre sucede, cuando pasa el tiempo, miramos atrás y nos damos cuenta de lo que hemos perdido, ya sea por el avance o modernismo de las ciudades, que muchas de estas construcciones antiguas pues molestan, ya sea para el trazado de fábrica, de coches, el trazado de la ciudad, y bueno, y poco a poco, cuando ya empezamos a sentir de cuál es nuestro pasado, nos damos cuenta que hemos perdido más de la mitad. Pero bueno, algo queda todavía en Santa Cruz. Bueno, pues vamos a hablar de eso precisamente y de cómo comenzó todo esto, evidentemente. Bueno, lo primero que vamos a ver es, como es lógico, cuando se conquista un sitio, lo que hay que hacer es hacer una defensa del lugar para defenderse, para aguantarse y afianzarse, ¿no? Tenemos claro que en 1464 vino don Diego García Herrera con unos navíos, vinieron aquí a la parte del Bufadero, y allí estableció unas conversaciones con los guanches y lograron pues firmar un pacto que se llama las Paces del Bufadero, por lo cual los guanches reconocían como rey a los reyes católicos, no sé si eso se lo entenderían, y bueno, y los dejaron afianzarse. Entonces García Herrera construyó una torre defensiva en Añazo. La gente dice Añaza, pero en realidad es Añazo, en O. Eso lo decía también Cola, en paz descanse, para protegerse tanto de las incursiones de los piratas eventuales como las que vienen del interior, de los propios guanches. La torre se utilizó como lugar de almacenaje, de defensa de embarcadero y de refugio de los primeros pobladores que se asentaron, y de un reducido número de hombres al mando de Sancho Herrera, hijo.
era hijo de García de Herrera. Se supone que la torre defensiva estaba situada en un saliente costero estratégico entre el barranco Taodio y el Bufadero. En 1477 ya Sancho Herrera había abandonado el asentamiento de la isla de Tenerife por continuas luchas con los guanches y fue expulsado por ellos. Bueno, quiero decir que Diego García Herrera estuvo unos 30 años antes que el adelantado terminara la conquista de Tenerife. Entonces cuando llegó, pues se encontró una serie de, bueno, un torreón que estaba roto, maltrecho, y lo aprovechó para construir otro. Entre 1477 y 1493 el asentamiento quedó despoblado y su torre arruinada, como he dicho, ya no existía la torre. Ahora pasamos ya a 1588, o sea, estamos pasando casi 100 años. En el año 1588 quedaban los vestigios de la torre, pues así lo refleja el plano realizado por Leonardo Torriani en el lugar de Santa Cruz, que en realidad deben ser las ruinas de la Torre de Herrera, situada por la zona del Bufadero. Documentos de la época nos dicen que en el año 1582 solo se encontraba por aquella zona un fuertecillo o plataforma, que en realidad era solamente una explanada en la que existía un fortín denominado Santo Cristo y que estuvo en activo hasta 1625, que fue cuando construyeron un baluarte. Vamos a ver que en 1494, volvemos para atrás, el adelantado Alonso de Lugo desembarcó por una de las playas de Añazo. Todo apunta a que fue junto a la pedregosa y aplacerada desembocadura del Barranco Santo, por su margen izquierda, que ahora, años más tarde, se le denominó Playa de la Carnicería. Allí se levantó el Real Campamento, que se convertiría en el primer asentamiento castellano en Tenerife. 2 años más tarde, en concreto el 3 de mayo de 1496, el mismo adelantado tomaba posesión de la isla, estableciendo los conquistadores en los alrededores de la zona fundacional. Allí mandó al poco tiempo construir una torre, como defensa en contra de los guanches. No era apta para la defensa contra los ataques marinos, y su ubicación se supone cerca del primitivo embarcadero que utilizaron los conquistadores en la desembocadura o playa de Barranco de Araguigo. El nombre este es el nombre guanche del Barranco de Santo. Los materiales de esta torre eran muy pobres, de calidad, y se aprovecharon los restos de la torre de Sancho Herrera para su construcción. O sea, de lo que quedaba del otro lado se aprovecharon las piedras y lo que se podía coger. El recién instalado campamento español de Añazo se amparaba de la nueva torre del adelantado, que después rechazó el asalto de Aineto. Aineto fue un príncipe guanche que les atacó a la torre, ¿no? Y lograron rechazar ese asalto, sirviendo de refugio a los soldados, mientras el adelantado viajaba a la isla Canaria a reclutar más soldados después de la derrota de la matanza de Acentejo. El 3 de mayo de 1496, el mismo adelantado tomaba posesión de la isla de Tenerife, estableciéndose los conquistadores en los alrededores de la zona fundacional. Se refiere al lado del Barranco de Santo. Se levantó una segunda fortaleza en el interior de la isla, como avanzada de penetración en futuras empresas bélicas, posiblemente por la zona de Gracia. Esta zona de Gracia siempre tuvo un factor importante en la historia de Santa Cruz y de la laguna. Era el sitio que estaba intercalado entre la laguna y Santa Cruz, donde podrían defender la laguna en caso de invasión de Santa Cruz y se temía de ataques por parte de piratas. Entonces la zona de Gracia podía ser una zona de poderlos parar definitivamente antes de llegar a la laguna. El término del Mansellato de Tegueste, donde más tarde se erigirá la ermita de Nuestra Señora de Gracia, que existe actualmente. Sí, la curva, ¿no? Sí. Era un promontorio en el camino que unía la laguna con el lugar de Santa Cruz, donde el adelantado y sus tropas habían establecido su real campamento tras una victoria sobre los guanches.
Agradecidos prometieron edificar una iglesia al misterio de su encarnación con el título de Nuestra Señora de Gracia, con que después de conquistada la isla cumplieron su voto. Vemos ya el nacimiento de la ermita de Gracia, ¿no? Por la parte del conquistador, del adelantado, Alonso de Lugo. En 1498, a los 2 años de ser sometida y pacificada ya la isla de Tenerife, esta primera torre del adelantado, construida con el principal objetivo de la defensa de asentamiento poblacional frente a los ataques de guanches por el interior y para evitar los desembarcos y asentamientos de piratas, pero no era una defensa marítima contra los navíos. Perdió entonces su interés principal. Vemos que te han dado cuenta que la torre era débil para los ataques de navíos. Sí, para ataques terrestres sí, pero para los navíos viniendo de fuera no era. Pasamos al año 1509. Sabemos que todavía de la existencia de esta primera torre del adelantado por el testimonio de uno de los conquistadores, que declaraba que en ese año que había trabajado con nosotros en su edificación, y es a partir de dicho año cuando la existencia de la torre del adelantado empieza a desvanecerse. En el año 1511 el adelantado otorga a Juan Benavente, vecino de Santa Cruz y maestro albañil, la tenencia y alcaldía de la torre de Santa Cruz en nombre del rey para los días de su vida. Pero la torre del adelantado estaba ya tan arruinada que Benavente no hizo nada, de manera que su alcaldía, que era vitalicia, solo le duró hasta 1514. O sea, 3 años le duró. Pasamos después que se edifica el famoso baluarte y el terraplén o cubilete viejo también. El propio adelantado fue consciente de dotar a la zona fundacional del lugar de los medios para la defensa del embarcadero o puerto que económicamente les conectaba con el resto del mundo. Su gran preocupación era proteger el puerto de un ataque de los piratas franceses. Dispuso en 1511, reunido en Cabildo General en una casa de apeo de Pedro Vergara, levantar una fortaleza o castillejo en el sitio más a propósito para el amparo del puerto. 2 años después, el 8 de enero de 1513, el Cabildo se planteó la urgencia de dotar las defensas al lugar y se acordó fabricar una torre con todo a ella anexo, indicando sus características. Tendrá de grueso 18 pies en cuadrado, con muros de 16 pies de ancho. La altura será razonable para 2 pisos y almenas, troneras, saeteras, con su baluarte y barbacana y con un cubo en cada esquina. Pero como no había suficiente dinero para dicha construcción, entonces decidieron que se hiciera de piedra vana un baluarte con troneras por donde pudiese poder jugar la artillería. Con la idea de que la piedra para su edificación podría recuperarse de la primera torre del adelantado y que el resto de lo que se había proyectado se realizará cuando se tuviera en el futuro el dinero suficiente para su construcción. Siempre estamos pensando... Siempre estamos, te lo iba a decir ahora, siempre estamos con el tema del dinero, ¿no? Sí. El baluarte facilita la defensa de la bahía en caso de necesidad, por lo que se acordó pedir a Lope de Sosa, gobernador de Canarias, que devolviera ciertos tiros y pólvora que le había prestado el adelantado. El Cabildo envió entonces a Juan Benavente, que era amigo del adelantado, a la isla de Gran Canaria, y fue nombrado ese mismo año guarda o alguacil del puerto para que no se sacaran maderas, ni trigo, ni cebada, ni otra cosa sin licencia, y de todo aquello que se denunciare por perdido haya la mitad. En agosto de 1513 se terminó de construir este baluarte, que fue la primera defensa del lugar frente a los ataques del mar. O sea, hasta ahora lo que se había construido servía para los ataques terrestres, pero no para los ataques de mar. Entonces, con esto fue la primera defensa contra los navíos que vinieran en plan de pirata, ¿no? Situado al lado del sur de la caleta, cuya ubicación exacta no es conocida, hecho en piedra con troneras y escasa altura. De él se dominaba mal la costa, apenas la entrada a la caleta, y como a los pocos años la población crecía hacia el norte, este baluarte quedó mal situado, pues al poco tiempo fue rodeado por las casas de la vecindad y su altura no era lo suficiente para evitarla. Es decir, al rodearlo ya el dichoso... Quedó como una torre, ¿no? Nada, no servía ya como defensa. El alcalde Bartolomé Fernández, en una junta celebrada en la ermita del mismo puerto, acordó poner guardas
y vigilancia con motivo de la guerra contra Francia. En 1514 el Baluarte no impidió que los piratas se llevaran todos los navíos fondeados en el puerto, pues en la práctica no ofrecían las garantías suficientes de seguridad para el puerto del lugar, que al mismo tiempo lo era de la laguna y para los navíos que buscaban refugio en la bahía. En 1520 se estableció una fábrica de pólvora para la artillería, la cual se almacenaba en una casa cercana sin el adecuado control, ya que hay constancia de protestas del Cabildo por el derroche que hacía en salvas, tanto en procesiones como en cualquier otro motivo de no justificado. Claro, como la pólvora era del rey, pólvora que no es tuya, como es, hay un dicho. Sí, hazla quemar. Por ese año, don Pedro Suárez de Valcárcel, personaje influyente que ejecutaba la justicia en el lugar, hermano del licenciado Cristóbal de Valcárcel, pedía al Cabildo que pusieran en uso algunos tiros de que se disponía, pero nada se hizo en dicho sentido. Tiros se refieren a cañones. En 1522 se nombró a Pedro Suárez de Valcárcel alcalde del Baluarte con salario de 40.000 maravedíes al año, pero 7 meses más tarde se le anuló al caer en la cuenta que la torre del Baluarte no estaba hecha y por tanto era un gasto inútil. O sea, estaba cobrando sin hacer nada. Pocos años más tarde aparece citado su nombre en una residencia junto a Juan de Salcedo, mayordomo del adelantado, por los muchos agravios que han cometido en los oficios de justicia. Ya aparece siempre. En el mes de abril de 1522 se celebró una junta de cabildo en Santa Cruz en la casa de Diego Santos, conocida como La Casona, con asistencia del adelantado, en la que se convocó a los mercaderes del puerto para pedirles aportaciones con el fin de formar una armada que guardara la costa frente a los franceses. Uno de los convocados, Esteban Justiniano, manifestó que sería un gasto inútil y dijo que el francés no quiere cebada, dando a entender el poco provecho que iba a sacar el atacante por la extrema pobreza del pueblo y de la isla. O sea, que decía que le costaba más el ataque que lo que iba a coger. En 1523 una armada francesa sacó de la bahía del lugar varios navíos y de los que no pudo apoderarse les robó la mercancía, los incendió y los estrelló contra la costa. El puerto tenía entonces cierta artillería, pero no era operativa, ni tenía munición, por lo que se culpó al Cabildo por la negligencia. Ya no estábamos defendidos. Ya empezamos, ¿no? Poco tiempo antes, del año 1547, un navío francés armado y a los pocos días otro inglés entraron en la bahía. Sacaron varios barcos que en ella estaban fondeados. Se volvió a acordar que se comprara pólvora y munición para la defensa del pueblo y que se bajasen de la laguna 2 tiros, uno grande y otro pequeño, que tenía el adelantado en su casa. En el 47, el Cabildo decidió por primera vez que se construyera una fortaleza que sirviese para la defensa del puerto, que hasta entonces en ruinas ya la primera y rudimentaria torre del adelantado, el conocido como Cubilete Viejo, se encontraba totalmente a merced de cualquier atacante. Se disponía de 605 doblas para realizar la obra, pero no disponía del maestro imprescindible para llevarlas a cabo. O sea, no había arquitecto oportuno. Como en Gran Canaria se estaba construyendo una fortaleza, se acordó llamar al maestro cantero que la estaba edificando para que realizara la traza de la que la pretendía hacer en el lugar de Santa Cruz. El alcalde y guarda del puerto, Diego Díaz, se le nombró veedor de la obra, con 2 doblas de salario. El inconveniente que surgió fue la falta de cal, que era un artículo necesario, pero de lujo. En Santa Cruz, en Tenerife no había cal, se solía traer de Fuerteventura. Sabemos que en 1522 se llegó a expropiar el cargamento de un navío que llegó al puerto por la extrema necesidad que había de dicho material, quiere decir que estaba cargado de cal y se lo cogieron. En 1547, que servirá de apoyo al futuro Cubilete Viejo, fue rehecho y ampliado. En 1548 se mandó parar la obra de la fortaleza del lugar de Santa Cruz por falta de cal, otra vez, que se acordó traer desde Portugal un cargamento.
y a Diego Díaz, guarda del puerto y de las cosas vedadas, por si acaso no lo tuviera en cuenta, se le recordó por el Cabildo que mientras la obra estuviera paralizada, no gaste salario de vedor hasta que venga la cal. O sea, que no sigas cobrando mientras no esté la cal aquí. En 1552 se nombró por guardia de su artillería al regidor Juan Trujillo. 2 fueron los ataques navales que recibieron en aquella época la bahía del puerto de Santa Cruz, en la que el baluarte entró en su defensa. El primer ataque naval fue sufrido en noviembre de 1552, realizado por el pirata francés Antoine Alphonse de Soissons, al mando de un navío de más de 300 toneladas. Quiso hacer presa de los navíos refugiados en la bahía de Santa Cruz, mas la guarnición estaba apercibida de un aviso recibido del gobernador de Canarias. El baluarte abrió fuego, causándole con los disparos el hundimiento del navío en la bahía, muriendo en la acción el propio Alfonso. O sea, ¿no? Se logró hundir el barco y matar al capitán. Por lo menos eso ya teníamos una defensa de verdad. Sí. Dice, unos meses antes también se abortó el ataque de 4 navíos galos, pues como se conoce en un documento de la época, el lugar estaba preparado y apercibido. A pesar de ello, sus sistemas defensivos eran mínimos, por lo que a raíz del saqueo e incendio llevado a cabo por el temido pirata francés François Leclerc, llamado Pata de Palo, en Santa Cruz de la Palma, estaba en Santa Cruz de la Palma en 1553, los responsables militares decidieron aumentar la capacidad defensiva de la bahía. O sea, aprovecharon de ver lo que sucedió en La Palma para saber que tenían que aumentar la defensa de Santa Cruz. En septiembre de 1553 fue el propio Cabildo el que reconoció que las fortificaciones del baluarte, que hacía poco había sido reconstruido, era de poco valor para la defensa, y el ayuntamiento de esta isla determinó hacer esta fortaleza y con licencia de su majestad nombraba castellano cada año. En la primavera de 1554 llegó el nuevo gobernador de Tenerife, Juan López Cepeda, y puso manos a la obra, por lo que ordenó levantar, en principio fue un terraplén, aunque algunos dicen que era un bastión con una trinchera de piedra para que esté la artillería, y más tarde recibirá el nombre de cubilete o cubilete viejo. Cambió de nombre, como siempre. Costó más de 5 o 6 mil ducados, el cual fue situado al lado del baluarte y de la Ermita de la Consolación. La Ermita de la Consolación está donde estaba ahora el castillo, la Plaza España, sí, que era donde estuvo el castillo de San Cristóbal, ¿no? El cual fue situado al lado del baluarte y de la Ermita de la Consolación, es decir, entre la caleta de Blas Díaz y el embarcadero, formando un terraplén con 2 cubelos en las esquinas que miraban al mar. Ya empezó a tener una forma como un castillo, un primitivo castillo. El terraplén o cubilete no eliminaba al baluarte, sino que la complementaba. O sea, ya había 2 edificios de defensa. El 3 de mayo de 1557, el gobernador Juan López de Cepeda se personó en el puerto de Santa Cruz, en compañía de Francisco Merino, maestro mayor de obras de cantería y geometría de la isla, y los constructores Simón Merino y Luis Hernández, para dar el visto bueno para su habilitación y reemplazar en ellos su artillería. 14 cañones querían poner. Aún no se había terminado la construcción del terraplén o cubilete cuando se instaló en ella la artillería. O sea, la artillería fue puesta mientras se estaba construyendo. Por si acaso. Sí. El 30 de julio de 1557, Juan Ortiz de Gómeztegui es nombrado su primer alcaide. Pasamos 10 años después, 1567, los canteros Francisco González y González Llanes fueron encargados de modificar el cubilete viejo, reduciendo su planta a cuadrada con 60 pies de hueco dentro de las murallas y elevar la muralla del oeste hacia un nivel superior a los alrededores inmediatos y dar mayor altura a los cubetos. Esto quiere decir que tuvieron que aumentar la altura porque había edificaciones cerca de ellos. En 1570 ya se había terminado el aposento del alcaide y al año siguiente se estableció entre el baluarte y el terraplén o cubilete un lienzo de pared de cantería para proteger el flanco del terraplén o cubilete que salía hacia el mar más adelante que el baluarte. Su fábrica era rectangular
el lado de que miraba al mar y medía 60 metros de largo y 13 metros de ancho. Se componía de un terraplén amurallado, con un aljibe para aguas de lluvia, y dividido en dos patios, con dos cubelos son dos especies de torreones, uno mirando a la caleta, a la calle La Caleta, y el otro hacia la playa de la Carnicería, o sea, hacia el Barranco Santo. El terraplén o cubilete viejo, que tardó mucho en terminarse, era mejor que el baluarte existente, pero distaba mucho de ser aquel baluarte proyectado en 1513 que nunca llegó a realizarse. O sea, ese baluarte, los planos primitivos no se iban a ejecutar. El segundo ataque naval fue producido el 1 de septiembre de 1575. Ya estaba terminado de construir el terraplén o cubilete viejo, y aún así fue el que repelió el ataque del vicealmirante francés Nicolas Durand de Villemont, que venía con 3 galeones y 2 galeazas, y se acercaron para pedir aguada y suministro, pero al acercarse desde tierra vieron que llevaban a bordo numerosos hombres para el desembarco. Trataban de engañar. Sí. El cubilete viejo recibió una andanada de fuego y devolvió el fuego con su exigua artillería, 2 acres y un pedrero, frustrando al atacante enemigo, que ya había comenzado a disparar sobre el puerto y el baluarte de apoyo existente, sufriendo la galeaza almirante una importante vía de agua y la pérdida de su arboladura, la cual fue remolcada por sus navíos fuera de la bahía y lograron evitar su hundimiento. El 15 de julio de 1576, por acuerdo del Cabildo, al cubilete viejo se le declara inútil y dan autorización a su derribo por los precarios materiales empleados, y permaneció en pie hasta su derribo en 1577, aunque al final era un mero almacén o depósito de municiones, o sea, fue postergado. El edificio de la aduana se levantara años más tarde sobre el solar que ocupaba el cubilete viejo. O sea, lo que llaman el edificio de la aduana, que duró hasta hace, pues no sé, si en los años 50 o 40 todavía estaba, se veía aquí en Santa Cruz, ahí es donde estaba el cubilete viejo. De ahí pasamos entonces al famoso castillo principal o castillo de San Cristóbal. El castillo fue proyectado según el diseño del ingeniero francés de Álava y según traza del ingeniero de Su Majestad Juan Alonso Rubián, quien en marzo de 1574 presentó los modelos de la fortificación al Cabildo. En diciembre de ese año, el gobernador y justicia mayor de la isla, Juan Álvarez de Fonseca, inició su construcción. O sea, estamos hablando ya en 1574, ya empezó a intentar fabricar. El 15 de diciembre de 1574 se reunió el Cabildo con los regidores de la isla para complementar la Real Cédula de Su Majestad y fijar el definitivo emplazamiento del lugar donde se erigiría el nuevo castillo. Resolvieron situarlo sobre una laja de piedra viva que se adentraba en el mar, que era el sitio que estaba ocupado por la ermita de la Virgen de la Consolación, patrona de Santa Cruz desde entonces. Pero son cosas que las fiestas de ella ya se han olvidado, pero sigue siendo la patrona de Santa Cruz y se celebraba en aquel tiempo con gran alegría del pueblo el 15 de agosto. Lo que obligó a derribarla, o sea, la ermita tenía que desaparecer. Para ello se acordó que dicha ermita se construyera en un solar en la margen izquierda del Barranco Santo, convirtiéndose en el embrión de lo que sería el futuro convento de Santo Domingo, actual Teatro Guimerá. Es decir, llegaron al acuerdo de quitar la ermita donde estaban allí y pasarlo al sitio donde ocupa hoy el Teatro Guimerá, el terreno. El rey Felipe II, por Real Cédula del 25 de julio de 1575, consideró necesario realizar una gran fortaleza en el puerto de Santa Cruz, que sustituyese a la famosa llamada Cubilete Viejo. Sí. En diciembre de 1575 se inició la construcción del castillo, al norte de la calle La Caleta de Blas Díaz, entre esta caleta y la playa, que después se llamó de la Alameda, en el lugar de la laja de piedra, que hasta entonces estuvo la ermita de Nuestra Señora de Consolación. El castillo estaba situado a tiro de piedra del baluarte. Las obras progresaron y el 15 de julio de 1576 el Cabildo inspeccionó estas y se acordó derribar la fortaleza vieja o cubilete viejo,
y se aprovecharon las piedras, maderas procedentes del derribo del llamado cubilete viejo para la construcción del castillo de San Cristóbal. Se construyó de sillería basáltica, la base y la mitad de los muros, y el resto de mampostería. Levantóse primero los dos baluartes que daban al mar hacia el levante y los muros próximos. El 14 de enero de 1577 acordó el cabildo trasladar la artillería y 6 días después se reunió el regimiento de la isla con el gobernador don Juan Alonso Fonseca, que le dijo, el cual dijo que la fortaleza está casi acabada y fecho lo más importante, porque están hechas las 2 torres de la parte del mar y las otras 2 de la parte de tierra están en defensa, y está hecho en el terraplén de la parte del mar, y estas 2 torres y terraplén están hechas de la plataforma con chaplones de tea donde se ha de poner la artillería. La reunión del cabildo eligió el primer alcalde del castillo, nombrado al capitán don Pedro Fernández Campos. En octubre de ese año cesó Juan Álvarez de Fonseca en su primer mandato como gobernador, estando la fortaleza casi prácticamente terminada. Solo faltaba cubrir los aposentos que daban a la parte de tierra y sobre cuyo envigado habría de extenderse parte de la plaza de armas. En 1578 da al término la construcción del castillo principal de San Cristóbal. Se artilló, guarneciéndose con 15 hombres. En el 79 se acabaron las obras del castillo, siendo el primer castillo que se erigió en el lugar de Santa Cruz. Recibió tal nombre en honor al santo patrón de la laguna, San Cristóbal. De los altos muros, formados por un rectángulo abaluartado de 64 varas, 53 metros de nacer, del lado exterior, 2 mayores y 61 varas, 51 metros, los otros 2 con 4 baluartes salientes en forma de flecha en los vértices. Adaptado al terreno, presentaba puerta al poniente sobre la que se instalaron los escudos del gobernador Álvarez de Fonseca y de la isla de Tenerife, así como una escultura de San Cristóbal. Contaba con aposentos para el alcaide y la guarnición, cárcel, oratorio, depósitos de munición y aljibe. El frente que daba a la plaza poseía 2 murallas de 8,3 metros de alto, con sus aspilleras para fusilería. Delante de este muro había otro de pequeña altura que estaba guarnecido con estabas. El frente marítimo, batido por el mar hasta su mitad, estaba montado sobre roca saliente. Era el castillo de San Cristóbal la pieza básica de la defensa costera del lugar. Aunque no dominaba totalmente las extensas e irregular ensenada, lo que impedía lograr una buena puntería y defensa. En 1588 el ingeniero Torriani llegó a decir que se trataba de la mayor y mejor acomodada fortaleza de todas las existentes en esos momentos en Canarias. Muchas fueron las reformas que desde entonces se realizaron en el castillo. En 1639 el capitán general don Luis Fernández de Córdoba ordenó construir un oratorio y en él se colocó un San Cristóbal. En 1656 se levantó la lavatería anexa de Santo Domingo, mejorándose en 1701. En 1723 el marqués de Vallehermoso mandó construir en el castillo su propia vivienda, residiendo hasta 1732. Este fue el marqués que bajó de la laguna, el que fue el primer paso de convertirse Santa Cruz, empezar a tener ya cierta importancia, ¿no? Las obras y reformas se sucedieron a lo largo del siglo XVIII. El castillo de San Cristóbal pertenecía al cabildo de San Cristóbal de la Laguna y pagaba las obras, costeaba el sueldo de la guarnición, un capitán, un teniente, un sargento y 35 artilleros. Los gastos de artillería y de las municiones nombraba al castellano o alcaide, categoría militar que tenía las atribuciones de otorgar las licencias de entrada o salida de los navíos y de dirigir la policía del puerto. Las acciones de guerra más importantes en las que tomó parte el castillo de San Cristóbal fueron: el 30 de abril de 1657 se enfrentó a la escuadra de Blake y el 6 de noviembre de 1706 repelió el ataque de Jennings. Por eso tenemos las 2 cabezas de león. El 25 de julio defendió el lugar frente a la escuadra de Nelson, según cuentan las crónicas, que esa noche, y por iniciativa del teniente Grandi, se abrió una tronera por el costado del castillo con dirección a la inmediata playa, pues aquel lugar estaba indefenso, y se colocaron en ella, según la tradición, el famoso cañón Tigre, cuya metralla
se llevó el brazo derecho al contraalmirante Nelson cuando intentó desembarcar en la playa. Bueno, esto hasta aquí lo que se llama Castillo, el principio de las defensas de Santa Cruz. Más adelante hablaremos sobre las baterías y baluartes y la cortina que tiene en toda la orilla de la ciudad, de la costa, que se ve todavía trazados, y incluso hay algunas baterías que están todavía que se pueden visitar, ver, sí. se pueden visitar. Bueno, lo dejaremos para otra. Sí. Mira, preguntas que se me ocurren con lo que tú has hablado. ¿Los franceses qué tenían con Tenerife? O con la bahía de Tenerife, porque lo acabo de decirte, era constante el ataque de franceses. Sí, quizás ellos pretendían, creían que teníamos riquezas aquí o que había mucho comercio, pero también puede ser que buscaran una base para poder ellos seguir haciendo sus perrerías, pero con un puerto de base. Eso podría ser una idea, ¿no? Pero el tema es que la cuestión que logramos aguantarlo y echarlo, que bastante fue. No, porque lo decía por eso, porque los franceses con La Palma se cebaron. Sí, y con Las Palmas también. Lo de La Palma es comprensible porque cuando llegamos a esto, ¿cómo se llama? A las paces que hicimos con Francia en 1790 y pico, y se exigió por parte de los franceses pues una especie de pago por estar en guerra hacia ellos. Entonces ellos querían coger la Palma, la isla de La Palma, a hacer el trueque como gasto. Y entonces aquí uno de los que estaba en la comisión negociadora diplomática española era un Iriarte, y logró convencer a los franceses el de darle a cambio no la isla de La Palma, sino la mitad de la isla de Santo Domingo, puesto que los franceses tenían la mitad de Santo Domingo, la isla, y nosotros teníamos la otra mitad, con lo cual le dimos eso y nos salvamos. Y dejaron La Palma en paz. Hay una nota curiosa porque después de varios meses de esa negociación apareció un almirante francés con toda su escuadra, con más de 2.000 hombres, estuvo allí una semana o algo así, no se supo para qué estaba haciendo, se les preguntó que no, que iba camino hacia las Indias, dieron excusas y se marcharon. No sé si eso ya estaba preparado en el caso de la negociación, o se hubiera llevado La Palma, pues inmediatamente esa escuadra se ponía en una semana, se ponía allí. O sea, la escuadra ya estaba formada, pero la negociación fue otra y no fue a más, ¿no? ¿Te imaginas que fuera toda Canarias menos La Palma? Sí, sí. Hubiese sido curioso, ¿eh? Bueno, el gran almirante o primer ministro británico, Pitt, hay una declaración que él prefería llegar a negociar y coger la isla de La Palma y ceder lo que se llama ahora ¿cómo se llama? O sea, prefería que dar a trueque el peñón de Gibraltar a cambio de la isla de La Palma. Está bien eso, ¿no? Sí, bueno, eso lo dijo, o sea, no son inventos míos. No, está claro. Bueno, y otra pregunta que se me ocurre, y ahora ya es distinto, y esto ya es actualidad. Hemos hablado en varias ocasiones sobre la Virgen de la Consolación. ¿Pero por qué se ha olvidado? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? O sea, no digo culpas, pero el ayuntamiento, el obispado, ¿quién tiene que ver ahí? La Virgen de la Consolación fue una virgen que se llama portátil o de guerra, que se la regaló López de la Guerra al adelantado cuando vino el hombre depresivo de la derrota que tuvo en la matanza. Entonces le regaló, y por lo tanto se llama la Virgen que regaló Nuestra Señora de la Consolación. Esta fue nombrada patrona del lugar de Santa Cruz, y fue el 15 de agosto, siempre se hacía la procesión. Es tanto así que se llevó varias veces a la laguna, y es más, incluso hicieron un duplicado del doble de altura de la talla primitiva, precisamente porque al procesionarla no se veía, porque era muy chiquitita. Entonces, bueno, pues al ponerla mayor, pues también venían más donativos.
De hecho, existen actualmente las dos imágenes. Una está en el altar mirando de frente a la izquierda en la iglesia de la Concepción, que está Nuestra Señora Consolación, la verdadera, y hay otra que está en la iglesia de San Francisco, que es la que se hizo el duplicado de doble tamaño. Estuvieron muchos años y era un gran alborozo de la gente celebrar la fiesta de su patrona. Pero después, con unos años que van viniendo ya a partir del siglo XIX, finales del XIX y tal, ya, desde mediados del XIX desaparece esa tal. Todo el mundo habla, le preguntas cuál es la patrona de Tenerife y sabe todo el mundo que la de Tenerife es la Candelaria, pero de la ciudad de Santa Cruz es Nuestra Señora de la Consolación, y no se le ha prestado, como dice, ninguna. Es que no sé, es que te lo digo, hablas del Cristo de las Tribulaciones, hablas de la Virgen del Carmen, hablas de todas estas cosas, pero la Consolación no dicen nunca nada y sigue siendo la patrona. Pero es que encima el clero tiene un total desconocimiento de que tiene ese título de patrona de Santa Cruz. Yo tengo por ahí, me puedo mirar cuándo fue proclamada patrona de Santa Cruz y qué obispo la hizo patronazgo, pero la gente no sabe. Y el ayuntamiento, bueno, me imagino que... El ayuntamiento menos. Menos, ¿no? Si ya el clero no se acuerda y el ayuntamiento menos. Es que es curioso porque, bueno, sobre todo aquí en el barrio del Toscal, el Cristo de las Tribulaciones es el no va más. Bueno, se hace de todo, pero cuando hablas de la Consolación, pues como que, y además lo hemos nombrado en varias ocasiones, y nunca se ha hablado de cuándo se procesiona, ni nada de esto. Sin embargo, para el Día del Carmen, pues sí es verdad que hay cosas de estas, ¿no? El caso es, por lo que estamos viendo, que, bueno, una vez que entran, que cambia de lugar y que los dominicos, con perdón si nos está oyendo alguno, que los dominicos cogieron y se apropiaron de la imagen, se acabó la procesión y se acabó prácticamente todo. En el momento que los dominicos cogieron lo que era la ermita de Nuestra Señora Consolación, al cabo de los pocos años pues van poniendo una habitación y tal, y cuando te das cuenta a los 10 o 15 años te encuentras que ya es un convento, y ya en el convento funciona de diferente manera. Ahí es donde empieza a perderse la importancia de la Virgen de la Consolación, porque tenemos un documento de 1805 de una descendiente de López de la Guerra que fue a verla y no la encontraba, y entonces encontró en un sitio una imagen chiquitita y se dio con vestida y se dio cuenta que esa era la primitiva imagen de la Consolación, pero que la habían vestido, cuando originalmente es una imagen de madera policromada. Y también hay la que está la doble, que es el doble de tamaño. Ahí ya vemos que si aparece en 1805 y estaba vestida y la ponían con el nombre de Nuestra Señora Rosario, ya estaba camuflada. Ya estaba camuflada. Démonos cuenta que es una imagen que fue procesionada a la laguna y que salió en procesión junto con el Cristo de la Laguna. O sea, no es una imagen que los laguneros no apreciaran. Incluso en sus fiestas la sacaban juntos al Cristo de la Laguna y a la imagen de Nuestra Señora. Con lo cual tenía una importancia real y absoluta, y sin embargo, bueno, ya nada. Ya no existe. Pero a mí lo que se me pierde es que ese poderío que tenía la Iglesia en el momento de ocultar, y que, bueno, que las entidades públicas, vamos a empezar a decirlo así, las entidades públicas no se hagan eco de que eso existe. Bueno, nosotros tenemos ahora también que se está rehabilitando el tema de hacer de paso alto, de ir en romería a paso alto. Se está dando ya, se ha perdido también lo de la que hacían unas fiestas en la iglesia del Pilar, donde iban las llamadas lindas tapadas. Eso también se perdió. O sea, hay una serie de fiestas santacruceras que se han ido perdiendo con el tiempo. Ha cambiado, ahora es importante más el carnaval, por ejemplo, que las fiestas de las lindas tapadas. O sea, es que va cambiando con el tiempo los gustos. No, el caso es que las tradiciones son las tradiciones, y evidentemente está la modernidad y la gente pues prefiere otras cosas y tal, pero por lo menos eso, una corporación municipal, que es a lo que voy, porque igual
Pues sí, el barrio del Toscal tiene su tal, tiene su... El barrio de Duji tiene el suyo. Todos los barrios tienen su cosa, pero por parte municipal deberían cuidarse esas cosas. Para eso hay una concejalía de cultura, digo yo. Bueno, mi misión que yo quiero transmitir Oiga. es que sepa la persona de Santa Cruz, el chicharrero, qué cosas tenemos de antiguo y cuáles están todavía, pero que no hacemos uso o que nos hemos olvidado. Pero rescatar de la memoria estas imágenes o estos hechos para que tiene su historia. Y una pregunta, igual lo sabes, igual no, esto va fuera del guión. La imagen de la Virgen de la Consolación está en la iglesia de la Concepción, dices tú. Sí. Y está cuidada. Sí, está cuidada, es muy bonita, es una imagen chiquitita, te puedes acercar y la puedes ver y está, vamos, muy bien conservada. No, me alegro. Y la doble está aquí, no sé en qué altar está, pero está en el altar de la iglesia de San Francisco. Tienen la doble. O sea, es que cuando desapareció el convento de estos dominicos por la ley de Mendizábal de tal, pues repartieron los bienes que habían dentro de la iglesia. Una parte fue a parar a la iglesia de la Concepción y otra parte de cosas fue a parar a la iglesia de San Francisco. Entre ellas la imagen, la doble. No, el caso es que ahora Santa Cruz tiene dos imágenes iguales. Sí, una mayor y otra menor. Ahora, ¿cuál es más milagrera? Eso ya lo dejamos para otro día. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Buenos días por estar una vez más con nosotros en Radio Muelle y contarnos esta historia. Y ya hablaremos la próxima semana de otras cosas. Gracias. Vale, buenos días. Buenos días, Ezequiel.